Bien, vamos a lo que sigue. Vámonos a nuestra serie Profetas de Israel. Profetas de Israel. Vamos a poner el isort por aquí. Vámonos también, vamos a ponerlo acá. Ahí está, en Facebook también. Y vámonos al profeta Isaías capítulo 14. Si no mal lo recuerdo, nos quedamos en el verso 28. Si no mal lo recuerdo, hasta el 27 terminamos. Vamos a continuar con el 28, porque ya vienen profecías relacionadas a las naciones. Bueno, ya empezamos, de hecho, con las profecías contra las naciones. Empezamos con Babilonia y también el remanente que regresa. Dice que el Eterno tendrá misericordia, que hará traer un remanente, etcétera. Pero de el 14 en adelante todavía continúan más profecías. Ajá. Sí leí el 28 al 32, sí leí, de verdad. Porque yo me acuerdo que cuando leí en el año que murió Acaz, dije, creo que esto ya vamos a verlo en la otra clase. Sobre Filistea, sobre el juicio que se acerca. ¿Sí lo leí? Perfecto. Bueno, gracias. Muy bien, entonces sí leímos esto, que tiene que ver con en la época de Acaz. Vamos a recordar, la época de Acaz, la época de Isaías. Acuérdense que el profeta Isaías está hablando desde el reino del sur, con lo que va a pasar en el norte y con lo que va a pasar próximamente en el sur también. Isaías del 742 al 700 antes de Yeshua. El rey Acaz está del 732 al 716. Entonces estas profecías fueron dadas en esa época. Ahí está. Bueno, y continúan entonces los juicios. Ahí viene sobre Filistea toda, dice. Voy a repetir un poquito por acá. Dice, porque de la cepa de la serpiente saldrá una víbora y su fruto será un dragón alado. Bueno, comparaciones y expresiones que tienen que ver con el resultado del juicio tenebroso, ¿verdad? Bueno, dice, porque un humo viene del norte y no hay rezagados en sus huestes. Sí, eso sí lo leímos, creo. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que el Eterno ha cimentado a Sión y que en ella se refugian los afligidos de su pueblo. Bueno, sí, eso sobre la esperanza de los afligidos, los que iban a ser librados del juicio. Vámonos directamente al 15 entonces. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Estamos viendo las advertencias. De aquí en adelante estamos viendo muchas advertencias, muchas comparaciones. De hecho, no nos vamos a detener mucho en lugares, porque aquí vienen muchos lugares, muchas ciudades, todo lo que está relacionado a las regiones, ¿verdad? De los pueblos aledaños, desde Hamat, desde más al norte, Alepo, no aparece, pero es de la zona norte, Hamat, Katna, Tatmor, Cades, Arvat, Sidón, Tiro, todo el desierto arameo que se le conoce, toda la zona, por supuesto, de Amón, Moab, Edom, los filisteos, todos esos pueblos aledaños tenían sus ciudades ícono, tenían sus ciudades también de recuerdo por diferentes circunstancias, y algunas más reconocidas que otras por los ídolos. Es como todo, ¿no? Cuando a veces se menciona un nombre en nuestros pueblos, rápidamente se vincula según la importancia, lo que hay, lo que es, lo que ha sido, ¿no? Sí, y lo que vamos a ver acá es esto. Son muchos lugares, muchas ciudades, ocasiones y comparaciones, ¿verdad? De cómo iba a ser juzgado cada lugar. Y vámonos entonces, vamos a ir leyendo. Dice, carga
de Moab. Ahí están los moabitas. Los moabitas era un pueblo que estaba aledaño, de hecho, a Judea en aquella época, ¿verdad? La Judea, acuérdense que era en la parte sur, pero la parte norte a la altura de Jerusalén, pero estaba muy aledaño. Moab y Amón estaban muy cerquita, y de hecho bajando hacia el sur, el mar Salado, del otro lado del mar estaba todo eso, era Moab, muy cerquita, básicamente Edom, Moab y Amón, que sabemos quiénes eran, finalmente parientes cercanos un tanto de Israel, pero países o pueblos que finalmente también pecaron, se entregaron al pecado, se entregaron a la guerra, se entregaron a las amenazas, se entregaron a todo eso, y pues finalmente también no quedan fuera del juicio, ¿verdad? Entonces viene sobre Moab, dice, cierto, dice, la noche que asolaron Ar, sucumbió Moab. Cierto, la noche que asolaron Kir, sucumbió Moab. La hija de Dibón sube a los lugares altos para llorar. Moab gime sobre el Nebo y sobre Medeba. En todas sus cabezas hay calvez y toda barba está rasurada. En sus plazas se ciñen de saco, sobre sus terrados y en sus calles todos lanzan alaridos, deshechos en llanto. Son más bien formas de expresar el duelo, el lloro, el llanto. ¿Sí? Son actitudes que tienen que ver con pues el dolor que se está aproximando por cuestión del juicio. Dice, se lamentan Hezbón y Eleade, hasta Jaasa llega su clamor. Gimen los guerreros de Moab y el alma de cada uno desfallece dentro de sí. Mi corazón clama por Moab, sus fugitivos se extienden hasta Zoar, hasta Eglat, por la cuesta de Luhit. Suben llorando por el camino de Horonaim, lanzan gritos de quebranto. Por las aguas de Nimrim se han secado. La hierba está marchita, no hay verdor y se consume el pasto. Por eso las riquezas que han adquirido y han almacenado las llevan al torrente de los sauces, porque el llanto se ha extendido a los confines de Moab. Hasta Eglaim se oye su lamento, hasta Ber Elim su clamor. Fíjense nada más. Porque las aguas de Dimón están llenas de sangre. Reservo nuevas plagas contra Dimón, el león contra el resto de Moab, contra los que queden en el campo. El león finalmente iba a ser como un plus, ¿verdad?, al dolor, al castigo, allá de por sí un juicio, ¿no? Toda esta serie de ciudades están enmarcando situaciones. Fíjense nada más cómo es el Eterno, ¿verdad? Tan específico. Imagínense nada más. ¿Ustedes creen que nada más está al tanto de Israel? ¿Ustedes creen que nada más estaba al tanto de las 12 tribus, de sus reyes, de sus príncipes, de sus oficiales, de sus levitas, de sus ministros, de cada uno de sus ciudadanos israelitas? Dice nada más, está al tanto de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las ciudades, de todas las actitudes. Bueno, aquí hay dos cosas que yo quiero mencionar. Número uno, empezamos a ver toda una serie de nombres, de ciudades, de lugares que ellos muy bien sabían, que ellos muy bien conocían, las conocían como la palma de su mano, sabían lo que pasaba, sabían sus... Es como todo, ustedes van a un lugar, van a las ciudades, a los pueblos, y la gente del pueblo te empieza a decir, sí, este lugar es el otro, esto, aquí, allá, y pasó, y no pasó, y fue, y vino, y bajó, y murieron, y esto, y tenían, y todos conocen cada uno su lugar. Imagínense, el Eterno está al tanto de todo.
Claro, es el creador y sabe y conoce a los príncipes, a los reyes, a los ministros, a todos, incluso a los paganos, lo que hacen, lo que no hacen. Solamente les recuerda y les lee la cartilla. Entonces, dos cosas quiero mencionar. Número uno, la primera es total y absolutamente evidente a la historia, al contexto, al mismo texto, a lo profético, a lo escrito, que toda esta profecía tiene su cumplimiento, tuvo su lugar, tiene sus nombres, nombre y apellido, casi, las regiones. Es decir, lo que voy es, tenemos que volver a recordar que todo este contenido en la profecía que se hablaba sobre estos lugares que existían, que existieron y que ocurrió, no se tiene por qué mover para ningún lado del tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen, y eso yo se los he dicho antes a ustedes, que a nosotros nos llegaron a decir en el mesianismo, pro sionista, pro judío, pro Talmud, pro ismos, que el 70 o el 75% de la profecía no se ha cumplido. Muchos rayando así casi, no, de hecho más, dice, casi la mayoría, casi nada se ha cumplido. Más adelante vamos a llegar a una supuesta profecía sobre Damasco. Ustedes saben que ya desde hace años en la cristiandad, sobre todo dispensacionalizada, están con el tema de Damasco encima. Y Damasco, y que va a dejar de ser ciudad y que no sé qué. Y hasta Donald Trump metieron ahí adelante que porque él iba a mandar las tropas y que iba a ser el instrumento de Dios y que es el Ciro y que quién sabe, una locura. Entonces, número uno, tenemos que decir, ¿sabes qué? Ni Damasco, ni Asiria, ni Filistea, ni Moab, ni Edom, ni Etiopía, ni Egipto, ni todas las ciudades o países que aparecen aquí tienen que ver con un futuro. Hace unos años anduvieron que Siria y que Damasco va, y de hecho, hasta los cristianos y mesiánicos, un deseo así paranoico y enfermo de que destruyeran Damasco, que porque la profecía y que, oyes, qué tanta hambre de destrucción, de muerte, como no están viviendo ahí, a ver, váyanse y métanse ahí, ahora sí oren para que sea destruida, a ver qué les va a pasar. Ah, no, pero la locura de los profetas dispensacionalizados, a fuerzas. Claro, la política, el sionismo y los lugares, Siria y así, todos esos lugares, hoy actualmente, ¿verdad? Que estamos hablando de Siria, el país moderno de Siria. Bueno, tanto que ni le atinaron, tanto que fue Alepo, la ciudad que quedó destruida, devastada, una matazón, nomás porque gente huyó y fue a dar por ahí hasta Europa, quién sabe a dónde. Pero ahí estaban los cristianos fanáticos que a Damasco y que va a ser destruida y que el Señor dice y que el Señor me dijo y que va a ser esto y todos hasta mesiánicos, locos, todos metidos en la misma idea de destrucción, hurtar, matar y destruir. Vean, hasta aquí la hermana dice, ¿verdad? Lo decía, cuando Damasco será destruida, Yeshua viene. Damasco fue destruida en su momento y quedó en ruinas. Aquella Damasco, y no fue levantada. Y eso ocurrió, y ahorita vamos a ir viendo las profecías. Vean, aquí está hablando, ahora, por ejemplo, entonces, número uno, estas profecías no puedes decir, ay, sí, bueno, sí, ya pasó. Filistea, Moab, Egipto, Etiopía, todos. Y Damasco, no, Damasco no ha pasado. Damasco va a ser destruida. ¿Sabes qué? Así, rómpele todas las hojas a su dispensacionalismo. Y lo primero es, no puedes despedazar la profecía linealmente trazada en la Escritura sobre cada lugar de su época, porque fueron juzgados. En el 732, antes del Mesías, está en Jeremías también 49, 23 al 27, el asunto de Damasco, cuando Damasco dejó de ser ciudad. Todas esas ciudades fueron
tocadas por la profecía, y en su momento ocurrió lo que tenía que ocurrir. Ya pasó. Que no sigan con su insistencia loca de que Damasco será destruida. Será destruida toda la tierra, no es una sola ciudad. El día que de veras el Eterno juzgue a todas las naciones, va a agarrar parejo con todas. Dice Yeshua, será como un azote sobre toda la tierra, no sobre una ciudad. Oigan, Alepo fue totalmente destruida por el imperialismo ¿verdad? Y el sionismo y estas, de veras, es una cosa, ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Por ejemplo, dice Nadim, cuando le dices que ya se cumplió, dice, es que hay doble cumplimiento, y la pregunta es, ¿dónde dice que hay doble cumplimiento? ¿A poco va a volver a venir el Mesías para volver a morir otra vez por los pecados de otros, y otra vez va a volver a ser el Cordero? Y tú les empiezas a decir, a ver, ¿qué cosa? Todo entonces se va a volver a repetir absolutamente todo, y luego salen con sus cosas. No, es que una sí ya por siempre, y otras que sí, que total que es una locura. Pero lo que sí está pasando es un gran engaño, es confusión, es incluso una motivación enferma, loca, de los pastores cristianoides que han rodeado a los mandatarios del país del norte, ya saben ustedes, para aconsejarlos siempre a la guerra, siempre al sitio, siempre a sus intereses, siempre al dominio, beligerantes totalmente, bélicos. Entre los comentarios, miren, yo no sé qué pasa en Venezuela, los venezolanos tienen la última palabra y ellos saben sus choques, sus polos. Pero lo que a mí sí me consta, y no estoy diciendo que, ¿verdad?, que una cosa o la otra en Venezuela, porque es en todos los países, y ha pasado en México, y ha pasado en toda la historia, desde hace 200 y tantos años para acá. Lo que sí me consta es que los Estados Unidos, el gobierno y su gente y la masonería que lo rodea y sus presidentes ambiciosos de poder y todo eso, son unos entrometidos. ¿Sí? Son unos ambiciosos por los recursos de los pueblos. En México han hecho una saqueadera, han movido todos los... Hoy día está haciendo una limpieza, ¿verdad? Pero han movido a los políticos, han puesto ahí políticos entreguistas que son estudiados de allá en el otro lado. Es una cosa que... Y si no te dejas, te tumban. Y te meten mercenarios, y te meten golpes de estado, y te meten trampas, y te meten armas. Estos tipos son asesinos de cuello blanco. Y son intrometidos. Lo que voy es esto. No es la profecía actualmente, es el engaño de Satanás que ha engañado a las naciones, y por medio de esta bestia última, fíjense nada más, falseando las cosas y haciéndole creer a la gente que se está cumpliendo tal y cual cosa. ¿A poco no? ¿A poco no de allá arriba empiezan con que, mira, ¿y qué tal si este es Ciro? Porque ya empezó un pastor hiperdispensacionalista hablando de que el Trump es el Ciro de hoy, y que va a hacer esto, y que va a hacer lo otro, y que quién sabe qué, y que Damasco será destruida, y que hermanos, y que ahora sí viene Cristo, y que hay un montón de cosas, y entonces todos empiezan con la paranoia, y si es cierto, y qué tal si el falso profeta, y el anticristo, y que no sé qué, y que este va a hacer que el templo, y que los judíos ahora van así a regresar, y todo desde el lobby judío allá en el norte de los Estados Unidos, bueno, noreste, armando y queriendo hacer cumplir la profecía a su forma. Ellos lo han hecho así, ellos lo han trabajado así, pero la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta. De lo que sí nos damos cuenta que es que estas profecías en la Biblia ya pasaron, y nadie tiene por qué decir que Damasco, que Ciro, que el Trump,
que el sionismo, que su tierra, que el templo, todo eso es parte del engaño y parte de la manipulación. Y hoy día incluso ya mediático. Por ejemplo, pregunta aquí Jimena, ¿dónde está escrito como de Ciro? ¿Verdad? Trump, mi ungido. Ya quisiera, ¿verdad? Lo han buscado hasta en los códigos bíblicos. Esos programas, ¿verdad? Que mueven de todo. Y todo eso ya es una gran mentira. Dice por acá Imer Pontes, dice, no es que estemos a favor de Maduro. Claro, no estamos a favor de ningún mandatario ni ninguna política. Aquí estamos hablando de lo que sí es real y a nosotros nos consta. Digo, yo no estoy metido ni en Venezuela, ni soy venezolano, ni nada. Yo sé que hay allá de todo, pero aquí en México sí nos consta, por lo que sabemos en la historia, los actos beligerantes y sobre todo hostiles de los gobiernos estadounidenses de 150 años para acá en contra de México. Desde que nos robaron una buena parte del territorio, el hostigamiento por el petróleo, el hostigamiento por la minería, el hostigamiento por el subsuelo y las aguas, el hostigamiento por la mano de obra, el hostigamiento por los cerebros que se los llevan. O sea, a mí no me interesa lo que pasa fuera del mundo, pero aquí uno se da cuenta de esta bestia, es hambrienta. De veras, es una bestia feroz. Dice por acá, así es, no estamos entonces a favor de Maduro, pero sí estamos en contra de la injerencia extranjera. Claro, y estos tipos tienen toda su vida entrometiéndose en todos los países, ¿cierto o no cierto? Por ahí alguien puso una lista de todos los países que ha intervenido esta bestia. Y estoy hablándole así porque el gobierno en sí, la masonería metida ahí, la masonería en los altos niveles, nos demuestra lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que es la última bestia, que se levanta con todo poder y cuernos de cordero, ya saben, porque tienen rodeados de cristianos aconsejándoles de todas estas locuras. Lo que voy es esto, a lo que voy es, estamos en Isaías viendo sentencias contra naciones y nadie tiene por qué agarrarlas y decir, es que Trump, es que mira, es que Estados Unidos, es que el templo y ya viene y entonces todo eso es parte del mismo engaño y del mismo desequilibrio de esta nación. Dice nada más. Dice Maylin que es venezolana, por cierto. El venezolano está entre la espada y la pared, con un gobierno egoísta y ambicioso que siembra discordia y separación, y Estados Unidos que quiere su parte. Eso es lo que pasa finalmente. Fíjense nada más. Entonces, ¿y cuál es el resultado? También lo que dice la Escritura. Y todos los pueblos, fíjense, todas las almas son finalmente el comercio. Así dice Apocalipsis. De esta bestia dice que traficaban con almas. Al final de cuentas, pues, son las almas las que están entre la espada y la pared. Son las víctimas. Son son el trofeo de aquí para allá y así están. Y bueno, ¿qué más? Dicen, están inventando que el presidente de Venezuela es colombiano y por eso no pueden gobernar Venezuela. Bueno, hay más cosas aparte de todo eso, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo y aquí el punto es todo este mover de las naciones. Las aguas están agitadas. Cada pueblo trae su rollo. ¿Eh? Una de las cosas que por ejemplo, México ha tomado hoy día, ¿verdad? En política es, nosotros no nos metemos con nadie. Ahí cada pueblo, ¿verdad? Decide, ¿no? No a la intervención, dice el mandatario de acá. Pero el mundo es un mundo que está convulsionando por todo esto. Y bueno, los que estudian política y leen bastante saben que son los intereses, son los que están primeramente por encima de todo, ¿no? El caso es de que, ahí va lo que sigo diciendo,
estas naciones, acá en Isaías 15 en adelante, no tienes por qué compararlas con nadie, con nada. No tienes por qué compararlas con nada. Los digo porque en el dispensacionalismo, pues si Damasco es Damasco, dicen, pues sí, tiene que ser destruida, empiezan a buscarle correspondencia a todas. A los filisteos, a Moab, a Edom, a Etiopía, a Egipto, para todos. Y entonces empiezan a decir, no, es que la del oso, la nación del oso y la nación de quién sabe qué, y luego salen con su Gog y Magog, y específicamente hablando de cosas, y luego se van a Ezequiel y la guerra de Gog y Magog, y empiezan a hacer un desorden. ¿Se dan cuenta? Por eso el dispensacionalismo es todo una farsa y un engaño, y lamentablemente todavía hay quienes se las creen. Y están viendo, y al final de cuentas, por ejemplo, la cristiandad es la más vergonzosa. Es la más vergonzosa, ¿por qué? Porque ni siquiera de política saben. Lo único que dicen es, el Señor va a usar a Donald Trump. Es el Ciro de hoy. Y ya saben, ahí hay un tal Gary, no sé qué, un pastor así hipersionista, hiperdispensacionalista. Y ha estado quedando en ridículo todo el tiempo, ¿verdad? Pero todas sus predicaciones son pro-sionistas, pro-israelí, pro-trumpistas, pro todas estas cosas. Pero se nota en sus prédicas que su deseo fervoroso es hurtar, matar y destruir. Qué curioso, porque no se dan cuenta a quién están sirviendo. Todo eso totalmente contrasta y va al contrario de la enseñanza de Yeshua. Totalmente en contra de la enseñanza de Yeshua. Pero estos tipos atrapados con el hurtar, matar y destruir. Hurtar, ¿por qué? Porque quieren tumbarle las tierras a los pueblos para hacer su propio Estado israelí. Ya lo han hecho. Matar, porque si no te lo dan, los asesinas de diferentes formas, golpes de Estado, guerrillas, revoluciones, todo esto. Y si no lo quieren, entonces guerra contra ellos, destrucción. Gracias, Iván. Gary Lee se llama. Un tipo, de veras, cuando usted lo ve, está dispensacionalizado hasta la conciencia. Entonces, el punto acá es, hay muchas cosas que están ahí atoradas. Bueno, está poniendo aquí Luis Rivera el enlace sobre la gran tribulación, la otra mentira, no sé si alguien está interesado con el tema, pero ahí está el enlace sobre también eso, ¿verdad? El asunto de la tribulación, otra mentira, otro montaje. Bueno, el caso es que estamos viendo aquí el capítulo 15 contra Moab, y estás viendo puras ciudades, estás viendo puros lugares, acontecimientos, cosas que ellos sabían, vivían, que sabían lo que significaban los lugares, y no tienes por qué decir, es que Moab, ¿qué será Moab? Moab ha de ser Jordania. Bueno, Moab estaba en la parte de lo que hoy día es Jordania y toda esa región, pero no tiene nada que ver con lo actual, no tiene nada que ver con lo que pasa hoy día. Moab fue Moab, y llegaron los asirios y llegaron los babilonios y despedazaron y mataron, y pasó lo que ocurrió y listo, se acabó la profecía contra ellos. Vamos al 16, vamos a leer ahora correspondiente al capítulo 16. Dice: enviad el cordero al soberano de la tierra, desde Petra, por el desierto, al monte de la hija de Sión. Cual ave espantada que huye del nido, irán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Dad consejo, haced lo justo, haz que tu sombra sea grata como la noche en el ardor del mediodía. Esconde los desterrados y no descubras al fugitivo. Moren contigo mis fugitivos de Moab, sé para ellos refugio ante el destructor, hasta que cese el opresor, hasta que
acabe el devastador y el agresor desaparezca de la tierra. El tabernáculo de David será establecido. En el tabernáculo de David será establecido un trono fundado en la misericordia y en la verdad. En él se sentará un juez celoso del derecho, solícito de la justicia. Hemos oído del orgullo de Moab, su gran orgullo, su soberbia, su arrogancia y su insolencia, pero es vana su jactancia. Porque Moab gemirá por Moab, toda ella se lamentará por las tortas de pasas de Kir Hareset. Sí, dice, gemiréis enteramente desconsolados. Los campos de Hesbón se marchitarán como las vides de Sibma. Los jefes de las naciones pisotearán sus mejores vides, cuyos sarmientos llegaban hasta Jazer y se desviaban al desierto, cuyos vástagos se extendían y cruzaban las aguas. Por eso lloro con el lloro de Jazer por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, Hesbón, y también a ti, Eleale, vean las ciudades, porque sobre tus cosechas y tus siegas caerán clamores de guerra. Se retirará del campo el gozo y la alegría, no cantarán jubilosos en las viñas, ni pasarán el vino en el lagar, porque habré hecho cesar los cánticos. Por eso mis entrañas vibran como un arpa por Moab, y mi pecho por Kir Hareset. Cuando Moab se muestre cansado sobre los lugares altos, cuando entre a orar en su santuario, de nada le servirá. Esta es la palabra que el Eterno habló antes acerca de Moab. Pero ahora el Eterno habla diciendo, dentro de 3 años, años de jornalero, el esplendor de Moab será abatido con toda su gran multitud, y los que queden serán pocos, escasos y sin ningún valor. Ahí está, y aquí hasta le está poniendo fecha. Le está poniendo 3 años, dice. Ahí está, dentro de 3 años de jornalero. Bueno, otra vez, aquí incluye expresiones muy interesantes. Moren contigo mis fugitivos. Dice, el tabernáculo de David será establecido un trono fundado en la misericordia y la verdad. En él se sentará un juez celoso del derecho, solícito de la justicia. ¿Esto qué es? ¿Por qué se habla de aquí, el tabernáculo de David se establecerá un trono fundado en la misericordia? ¿Qué tiene que ver Moab con esto? El orgullo de Moab, el juicio contra Moab, los fugitivos de Moab, los que se van a esconder. Aquí incluso se habla de Petra, y ustedes recuerdan, ustedes han visto esas fotos, esta ciudad que está edificada en rocas, y tenían unos ingresos en donde, de hecho, si hubo un remanente es porque había un lugar estratégico ahí en Petra, en donde con unos cuantos hombres era suficiente para detener un ejército, porque están entre las rocas solamente un caminito, ¿verdad? Y no pueden entrar más de uno por uno. Entonces era un lugar totalmente seguro. Y se habla de un refugio. De hecho, también más adelante en los profetas se habla tanto del asedio que les tocó y los que escaparon y se escondieron ahí, como también se habla de lo que iba a ocurrir más adelante, ¿verdad? En las peñas, dice, escóndete en las peñas mientras pasa la indignación. En la época, finalmente de la época de Yeshua, los apóstoles, posterior a Yeshua, los apóstoles, que escaparon, dice que cruzaron el Jardín y se fueron a Transjordania, lo que hoy día es Transjordania, se escondieron en las rocas, allá en lo que es hoy día Petra. Pero eso fue en su momento, los que huyeron por el asedio romano. Pero cuando vamos a esta época,
Y de pronto vemos esto y dices, a ver, ¿y qué tiene que ver esto con el Mesías? Moab. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? Una moabita importante, convertida al pueblo de Israel, la cual viene un descendiente, ¿verdad? Y se habla de ese tabernáculo de David y se le asocia. Ellos sabían esto. Ellos sabían de esa moabita, ellos sabían que tenían historia del otro lado, ellos sabían que había alguien importante. Ellos sabían que Ruth tenía una insignia ahí dentro de Israel. Y es como algo que los conecta. Y por eso dice, y por eso se habla, vean, moren contigo mis fugitivos de Moab. Sé para ellos refugio ante el destructor. Como que había una familia que estaba conectada, como que había un pequeño remanente, como que había algunos que guardaban a lo mejor incluso la instrucción. Dice, sé para ellos refugio ante el destructor, las naciones que iban a venir a invadir, a destruir, hasta que cese el opresor, hasta que se acabe el devastador y el agresor desaparecerá de la tierra. Dice, el tabernáculo de David, ya haciendo memoria, por David ya había existido, ya había dejado su descendencia, su linaje. Dice, será establecido un trono fundado en la misericordia y la verdad. A ellos también se les dice de este juez justo, que obviamente está hablando del Mesías, del futuro Mesías, aunque estaban a distancias, ¿verdad?, de, imagínense, 700 años antes de, dice, en él se sentará un juez celoso del derecho, solícito de la justicia. Parte moabita, bueno, en el sentido, ¿verdad?, de la mujer, del linaje, parte del pueblo moabita. Pero por otro lado, la otra parte de Moab, en el 6, hemos oído del orgullo de Moab, su gran orgullo, su soberbia, su arrogancia, su insolencia, pero es vana su jactancia, porque Moab gemirá por Moab, toda ella se lamentará por las tortas de pasas de Kir Hareset. Sí, gemiréis enteramente desconsolados. Cosas que solamente ellos sabían. Estaba seguramente hablando de pecados, ¿verdad?, de idolatría, de injusticias. Los campos de Hezbón, la capital, se marchitarán como las vides de Sibma. Los jefes de las naciones pisotearán sus mejores vides. Vean, los jefes de las naciones pisotearán, es decir, iba a quedar totalmente expuesta, ¿verdad?, Moab, débil, mostrada a las naciones y pisoteada. Y bueno, aquí está todo lo que iba a acontecer, y aunque se les había dicho con anticipación, aquí ya se les marca la fecha finalmente, dentro de 3, porque dice que en épocas de Acaz, ¿verdad? Estamos leyendo. Pero ahora dice el Eterno, habla diciendo, dentro de 3 años, años de jornalero, el esplendor de Moab será abatido, con toda su gran multitud, y los que queden serán pocos, escasos y sin ningún valor. Juicio contra Moab. 17, el famoso Damasco. Vamos a ver lo que dice de Damasco. Vamos a otra vez a desmontar, despedazar y destruir estas cosas locas que se dicen hoy día, ¿verdad?, que Damasco y que ya, y que quieren ver destrucción, sangre, muerte, toda la cristiandad, quieren ver destruido Damasco, quieren ver, o sea, que estos tipos de veras no se dan cuenta que sirven al que vino a hurtar, matar y destruir. Oye, Yeshua enseñó todo lo contrario. Contra los enemigos, amor, enseñó el perdón, enseñó todas las naciones, regresar, el reino establecido, el Mesías, el vínculo perfecto, orar al Padre, la esperanza celestial. O sea, la enseñanza de Yeshua es muy clara. Pero cuando ves todo este sistema enfermizo, profético, dispensacionalista, prosionista, protalmúdico, tú dices, estos están locos, de veras, de muerte, destrucción. ¿De qué Damasco está hablando? Estamos hablando de 732 antes del Mesías. La carga de Damasco, y aquí Damasco dejará de ser ciudad,
y vendrá a ser un montón de ruinas, abandonadas para siempre. Las ciudades de Aroer serán para rebaños que se tumbarán sin que nadie los espante. ¿Ahí está? Dice, Efraín perderá su fortaleza y Damasco su soberanía, y el resto de los sirios serán como la nobleza de Israel, dice el Eterno de los ejércitos. Fíjense qué cosa más coincidente. Efraín perderá su fortaleza, en la capital, obviamente Efraín el norte, el reino del norte, cuya capital es Samaria, y Damasco, la capital obviamente pues del reino del norte. Dice, Damasco soberanía. Ok, vámonos otra vez. ¿Qué significa esto? Porque Damasco, pues, reino del norte, junto a los fenicios, Siria, el país sirio, o antes Aram, diferente a Asiria, acuérdense, uno es Ashur y otro es Siria. ¿De qué está hablando? Obviamente de el sitio babilónico, ¿sí? Primero asirio, por supuesto, cuando se acerca y los toman, pero después el sitio babilónico. Importante es esto. Toda esa gente que viene y se le ocurre decir que Damasco y que Damasco y que Damasco, la pregunta es, a ver, si tú hablas de dos cumplimientos y estás esperando que otra vez Damasco viva lo que dice aquí, pues tiene que vivirlo Efraín otra vez también, o cómo, a ver, doble profecía, pero aquí es una doble media profecía, o cómo le puedes llamar, profecía a medias doble, o cómo le puedes llamar, porque aquí está incluyendo a Efraín. Incluso en el 4, en aquel tiempo, en ese mismo tiempo, menguará el esplendor de Jacob y enflaquecerá la grosura de su carne. ¿De qué está hablando otra vez? De también el juicio que le iba a seguir a Judá, al resto de Israel. Será como cuando el segador abraza la mies y su brazo ciega las espigas, como cuando recogen las espigas el valle de Refaim. ¿De qué está? Obviamente está hablando en su momento, dentro de su contexto, está hablando de aquella época. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera puedes admitirle a alguien que es un doble cumplimiento, porque dices, espérame, un doble cumplimiento a tercias, porque ni siquiera a medias. Porque está incluyendo aquí a un Efraín, está incluyendo a un Jacob, y hoy día tú puedes decir, a ver, sí, va a ser destruida Damasco, bueno, sí, pero ¿cómo va a ser todo lo demás? ¿Dónde está Efraín? ¿Dónde están sus tribus? ¿Dónde está Jacob y su esplendor? ¿Dónde? Obviamente no cabe en ningún lugar, todo es una composición hoy día dispensacionalista, cristianoide, extraña, rara, es una cosa que ni siquiera ellos se la creen. Por eso los tienen en la serie esta de Tim LaHaye, por eso son novelas, ¿verdad? Los dejados atrás ya son novelas, son cuentos. Cuentos. Lo que se dio y todo esto ocurrió. En el 4 específicamente está hablando por las tribus de Jacob, dice el esplendor de Jacob, el reino del norte, encabezado por Efraín, el reino de Israel, conquistado por los asirios en el 722, porque esos hay fechas, en la historia hay fechas. Si te vas al capítulo 18 sobre Etiopía, también 714 al 687. 5. Entonces será como cuando, otra vez, en aquel tiempo menguará el esplendor de Jacob y enflaquecerá la grosura de su carne. ¿Se dan cuenta? Está pegado, está vinculado uno con el otro en ese tiempo, el tiempo de Damasco. Hoy día no. Hoy día, ¿dónde está Efraín? Con trabajos judíos, ashkenazí, que dicen ser y no lo son, eso es la sinagoga de Satanás. ¿Dónde está? Con trabajos pueden contra los supuestos filisteos. Tienen décadas ahí queriendo y no logran nada, y no logran el monte del templo, y Jerusalén no es suya. Con todo y este mandatario norteamericano,
con todo y que dijo, vamos a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, con todo y eso, ¿qué? Nada está pasando. Son puros cuentos de hacha, dicen en mi pueblo. Pero esto sí ocurrió, miren. En ese mismo tiempo menguará el esplendor de Jacob y enflaquecerá la grosura de su carne. Será como cuando el segador abraza la mies y su brazo ciega las espigas, como cuando recogen las espigas en el valle de Refaim. Pero como en el vareo del olivo, así quedará en él un rebusco, 2 o 3 olivas en lo alto de la copa, 4 o 5 en su rama, más fructífera, dice el Eterno Elohim de Israel, hablando del remanente. Aquel día el hombre mirará a su hacedor, sus ojos contemplarán el Santo de Israel, y no mirará a los altares que sus propias manos construyeron, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Está hablando de los redimidos, del remanente, de los consagrados. Dejarán la idolatría. Aquel día sus plazas fuertes serán como ruinas, abandonadas ante los hijos de Israel, y quedarán desiertas, pues olvidaste a Elohim tu Salvador, y no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por ello, aunque siembres plantas deleitosas e injertes vides importadas, y en el día que las plantes logres que germinen y logres que florezcan de mañana, no obstante la cosecha se malogrará en el día funesto de dolor incurable, el día del asedio. Hay tumulto de muchos pueblos que rugen como ruge el mar, tropel de naciones como el ímpetu de aguas poderosas. Las naciones bramarán como el bramido de muchas aguas, pero él las reprenderá y huirán lejos, serán hostigadas como tamo del monte ante el viento y como remolino de polvo ante la tormenta. He aquí al anochecer se presenta el terror, pero antes del amanecer ya no existen. Tal es el destino de los que nos oprimen, la suerte de quienes nos saquean. Y otra vez, sí, el asedio, el juicio, el dolor, la fuerza, pero otra vez la esperanza del remanente, de la liberación. Pasará rápido, dice, viene de noche, pero en la mañana ya no habrá. Y bueno, alegóricamente, ¿verdad? Porque no fue algo que pasó pronto. Tuvieron que padecer, tuvieron que sufrir. 18. Y vean cómo está incluyendo a Israel, a las tribus dentro de las naciones. Al final Él las va a tratar igual. Y eso es algo que nos enseña también a nosotros. Importante recordar esto. Todos estos juicios a todas esas naciones ocurrieron. Se acabaron, quedaron destruidas, no quedaron recuerdo de ellas, quedaron ruinas, se acabaron los pueblos. Solo por la misericordia del Eterno, por amor a David y la promesa a Abraham, ese quedó un remanente, regresó, Israel volvió a ser un país y se volvió a ser una nación. Y en un día fue declarada, por cierto, hemos hablado también esto de antes, eso de que en un día será otra vez nación, sí, claro que sí. Y lo dijo Ciro, el persa, porque luego salen con sus locuras, ¿va? Sionistas, dispersionalistas y todos los cistas y los ismos, de que del famoso Ben Gurión dijo que la declaración de independencia y que un día fue nación desde aquella época. Como debió ser nación. Hoy día nada más es por mentira y por trampa, por usurpación, y además ni siquiera era nación, todavía no tenía ni territorio. Empezaron a matar gente para ir acumulando territorio hasta el día de hoy, con las aliyot malditas. Ahí está una clase, esa clase está tremenda. La aliyá maldita, la ocupación genocida, me hizo ganarme una amenaza de muerte, incluso tocar a mis hijos. Pero es la realidad. Todo es mentira, todo es destrucción. Hoy día es Satanás el que está usando esa sinagoga
hurtar, matar y destruir. No tiene nada que ver con aquella época. Israel quedó como un corderito, como una ovejita. Pero a lo que voy es, agarró a todas las naciones de la misma forma, los agarró con la misma vara, midió a todas. Sigue contra Etiopía, capítulo 18. Hay de la tierra que retumba, que está allende los ríos de Etiopía, que envía embajadores por el mar navegando en naves de papiro. Que dicen: corred presto, mensajeros, al pueblo de elevada estatura y de brillante piel, a un pueblo temido por cercanos y lejanos, nación agresiva y atropelladora, cuya tierra la dividen los ríos. Otra vez hablando, ¿verdad?, de el reino del norte. Vosotros, habitantes del mundo y moradores de la tierra, dice, al alzarse la bandera en los montes, mirad, al soplido del shofar, escuchad. Que así me ha dicho el Eterno: como el calor vibrante ante la luz, como el bajo de la nube, o el vaho de la nube al bochorno de la siega, desde mi morada yo contemplaré sereno, antes de la vendimia, cuando haya acabado la floración y se produzca el fruto y maduren las uvas, podará con podaderas los pámpanos y arrancará las cepas y las arrojará. Juntos serán abandonados a los buitres del monte y a las fieras de la tierra. Las aves de rapiña veranearán de verano, ¿verdad?, sobre ellos, y todas las fieras de la tierra invernarán sobre ellos. En aquel tiempo será traído un presente al Eterno de los ejércitos, por un pueblo de elevada estatura y tez brillante, gente temida por cercanos y lejanos, nación agresiva y atropelladora, cuya tierra la dividen los ríos, al lugar dedicado para el nombre del Eterno Sebaot, el monte Sión. Esta es dice, según un título, dice profecía sobre Etiopía. Fíjense nada más. Hasta los etíopes. 19. Vámonos a la siguiente. Sobre Egipto. Mirad, el Eterno cabalgando una nube veloz entra en Egipto. Ante él se tambalean los ídolos de Egipto. El corazón de los egipcios se derrite en ellos. Incitaré a egipcios contra egipcios. Cada uno peleará contra su hermano, y cada uno contra su prójimo. Ciudad contra ciudad y reino contra reino. El espíritu de Egipto se trastornará dentro de sí, y destruiré sus planes. Consultarán a ídolos y a hechiceros, a nigromantes y adivinos. Fíjense nada más. Bueno, Egipto estaba todavía más sumido en la idolatría, ¿no? Yo no sé si el pueblo de Israel igual, ¿verdad? Pero aquí se le recalca claramente las condiciones de Egipto. Imagínense hasta entonces. Las aguas del Nilo se secarán, el río quedará seco y árido, los canales apestarán, el delta de Masor menguará, y la caña y los juncos se marchitarán. Los prados de la ribera del Nilo y todo sembradío junto al Nilo se secarán, se perderán y desaparecerán. Los pescadores lamentarán, todos los que echan anzuelo en el Nilo harán duelo, y los que extienden su red sobre las aguas desfallecerán. Los que urden el lino
cardado serán confundidos, y los que tejen el lino fino palidecerán. Los amos estarán consternados, los jornaleros apesadumbrados. Necios son ciertamente los príncipes de Zoán. Los sabios de Faraón han dado un desatinado consejo. ¿Cómo diréis al sabio Faraón: soy discípulo de sabios, discípulo de antiguos reyes? ¿Dónde están tus sabios que te digan ahora y te hagan saber lo que el Eterno de los ejércitos resolvió sobre Egipto? Necios son los príncipes de Zoán, los príncipes de Nof han sido engañados, los caudillos de sus tribus han hecho extraviar a Egipto. El Eterno ha infundido en ellos un espíritu de vértigo, como el borracho da traspié vomitando. Sus consejeros descarrían a Egipto en todas sus empresas. Nada de lo que hagan aprovechará a Egipto, sean cabeza o cola, palma o junco. Aquel día los egipcios serán como las mujeres, temblarán y estarán aterrorizados por la mano que el Eterno de los ejércitos habrá alzado contra ellos. Y bueno, hasta ahí, porque en el 17, a ver, se ha seccionado aquí una parte para Judá. Bueno, Judea será espanto. No, pensé que era parte. Judea será espanto para Egipto, su sola mención le producirá terror, por el designio del Eterno de los ejércitos ha determinado contra Egipto. Aquel día habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y jurarán por el Eterno de los ejércitos, y una de ellas será llamada ciudad Jerez o Erest. Aquel día habrá un altar para el Eterno en medio de la tierra de Egipto y un monumento al Eterno junto a su frontera. Será señal y un testimonio del Eterno de los ejércitos en la tierra de Egipto, cuando clamen al Eterno a causa de su opresor. Él les enviará un Salvador y defensor para librarlos. Aquel día el Eterno se dará a conocer en Egipto, y los egipcios conocerán al Eterno. Sí, presentarán sacrificios y ofrendas vegetales, y harán votos al Eterno, y los cumplirán. El Eterno, dice, herirá a Egipto, lo herirá y lo sanará, y ellos se convertirán al Eterno, y Él les será propicio y los sanará. Aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria. Entonces los egipcios y los asirios servirán juntos. Aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque el Eterno de los ejércitos los habrá bendecido, diciendo: bendito sea mi pueblo, Egipto y Asiria, obra de mis manos, y mi heredad, Israel. Aquí viene otra profecía muy interesante. Hemos hablado de esto, especialmente de la primer señal, ¿verdad?, del río que se seca. Dice: las aguas del Nilo se van a secar, el río quedará seco. Una de las cosas que dicen los judíos, por cierto, es esto. Dices: a ver, ¿cuándo ocurrió esto? El río Nilo sigue con agua, no se ha secado. Y entonces empiezan con argumentos, empiezan a decir que esto, que el otro, que aquí, que allá. Y tú dices: bueno, si vamos a la historia, definitivamente los juicios se dieron. Definitivamente Egipto estaba, su idolatría estaba, fueron invadidos. En épocas de Jeremías, hasta Jeremías fue y les dijo a los judíos que vivían allá que también iban a ser juzgados, que hasta allá iba a llegar el juicio. Y ocurrió, por supuesto que ocurrió, y fue sitiado. Y el punto acá es cómo ocurre también, tanto en el norte como en el sur, y a todas donde estaban, en todos lados donde estaban los que iban huyendo, finalmente hubo un remanente. Hubo un remanente también en Egipto, que se juntaron con los del norte, se juntaron con los de Israel, y finalmente
en el día del retorno, porque ustedes recuerdan que hay una profecía, ¿verdad? Que ya también hablamos de ella y ya también la mencionamos y ya también lo vamos a ver más adelante, cuando Ciro da la orden del retorno, dice que naciones subieron con ellos a ayudarles. Y eso lo vamos a ver más adelante en Isaías, donde está, porque los judíos los sacan del tiempo y lo llevan al futuro. Y salen con sus locuras de que están regresando a la tierra y que en un momento van a subir un montón de gentiles, porque se van a dividir a todos los gentiles del mundo y les van a tocar como quién sabe cuántos miles de gentiles por judío, y que ellos, dicen ellos, se los van a llevar a su tierra y ahí van a ser los esclavos. Ya se acuerdan del rabino ese que cité en algún momento, ¿verdad? Que dijo una analogía y dijo el tipo, dijo, ¿para qué tiene un hombre un burro? Dice, un asno, ¿para qué lo tiene? Dice, pues lo tiene para trabajar. Dice, ¿para qué tenemos a las naciones? Dice, en el milenio así va a ser, en el reino davídico va a ser así. Dice, las naciones son para que trabajen para nosotros. Y dice el tipo loco, dice, así que todos los gentiles van a venir y nos van a hacer nuestras casas, nuestro templo, nuestros muros, nuestra ciudad, la van a levantar y vamos a tenerlos de esclavos. Imagínense nada más. Está citando una profecía fuera de tiempo y está citándola a su conveniencia, a su ego. Pero aquella profecía estaba hablando, y que se cumplió, estaba hablando de que cuando llega después del juicio y llega el castigo, vienen de entre todas las naciones el reconocimiento de lo que el Eterno iba a hacer por medio de Ciro, y dice que hay también gente de las naciones que suben con ellos. Y en aquella época ya les ayudaron a levantar la ciudad, les ayudaron a edificar las murallas, y vaya que eran murallas gigantes. Les ayudaron a levantar sus edificaciones, etcétera. A lo que voy es de que estos detalles que aparecen aquí, vean, estaban siendo parte de lo que iba a ser la época del retorno. O sea, entre líneas, antes de tiempo se les estaba diciendo. Y se les estaba incluyendo estos dos reinos, norte y sur. Vean, porque el Eterno de los ejércitos dice, los habrá bendecido diciendo, bendito sea mi pueblo Egipto y Asiria, obra de mis manos y mi heredad Israel. Iba a ser una suma de estos pueblos. Esto en el entendido obviamente de la profecía aquella que vamos a ver más adelante y que se cumplió, de que naciones iban a subir con ellos para ayudarles a levantar las ruinas, y cosa que pasó, por supuesto. 20. Vámonos con lo otro. Dice, predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria. En el año en el que el Tartán llegó a Asdod, enviado por Sargón, rey de Asiria, atacó a Asdod y la conquistó. En aquel tiempo el Eterno habló por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve, despójate del cilicio de sobre tus lomos y quita el calzado de tus pies. Y lo hizo así. Y andaba desnudo y descalzo, dice. Después dijo el Eterno, así como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo 3 años, como señal y presagio contra Egipto y Etiopía, ahí están las mismas, así conducirá el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Etiopía, jóvenes y viejos, desnudos y descalzados o descalzos, con las nalgas al aire, dice, para vergüenza de los egipcios. Aquel día los moradores de esta costa se asustarán y avergonzarán por la suerte de Etiopía, su esperanza, y de Egipto su esplendor, y dirán, mirad a los que eran nuestra esperanza, a dónde acudíamos en busca de ayuda, dice, para que nos librara del rey de Asiria, y ahora, ¿cómo escaparemos? Esta escena es hasta cómica, ¿verdad? Y por un lado el Eterno manda a Isaías a predicar y a darles una señal y decirles,
porque imagínense, era la burla, ¿verdad? Sin ropa, sin calzado, como andrajoso, pues, como sin nada. Pero una señal para decir, así se van a ir. Así se van a ir cautivos, ¿verán? Así conducirá el rey de Asiria a los cautivos de Egipto para humillación. Tanto que esos héroes, ¿verdad?, que tanto ayuda tenían y podían prestar a los débiles, aparentemente, pues iba a quedar justamente en eso, en vergüenza, dice, para vergüenza de los egipcios. Y eso es lo que va a hacer también el Eterno al final de los tiempos. Y en estas épocas, ¿sí? Hemos hablado, hemos estudiado cómo el mundo de hoy se quiere ayudar del materialismo, por ejemplo, ¿verdad? De las naciones que tienen, de las naciones que supuestamente tienen, pero tienen solamente algo construido, ¿verdad? Que es una nube. Y cuando el Eterno castigue todo y deje ver las debilidades de las naciones, imagínense de aquellas naciones que supuestamente lo tienen y tienen todo. Lo que va a decir es, mira nada más, qué vergüenza, qué ridículo. Las naciones fuertes que supuestamente ayudan se van a quedar en vergüenza. Y pues bueno, aquí sobre Etiopía y sobre Egipto ya se habla especial y directamente del Tartán, dice aquí, enviado por Sargón, su general, y Sargón, por la época de los asirios, pues, cuando iba a comenzar el asedio primero de esas naciones, incluida Efraín, el reino del norte. Acuérdense que aquí estamos hablando de los juicios que vienen primeros, ¿verdad? Sobre las naciones que rodeaban en la época de Israel. 21. Vámonos con la que sigue. Dice, profecía sobre el desierto del mar. Dice, carga del desierto del mar. Como tempestades que azotan al Negev, así viene del desierto, de una tierra temible, una visión siniestra me fue manifestada. El traidor traicionado, el destructor destruido. Álzate, Elam, asedia Media, acallad todo gemido. Al verlo mis riñones se agitan con espasmos. Me han sobrecogido angustias como angustias de parturienta. Me agita el oírlo, me espanta el mirarlo. Se me turba el corazón y el terror me sobrecoge. El crepúsculo anhelado se me convirtió en espanto. Disponed la mesa y extended el mantel, a comer y a beber. En pie, capitanes, engrasad el escudo. Que así me ha dicho Adonai, anda, pon el centinela que anuncie lo que vea. Si ve hombres montados en parejas de jinete, con tiros de asnos y tiros de camellos, que presten atención. Redoblada atención. Entonces clamó, oh Adonai, sobre la atalaya estoy de pie continuamente de día, y en mi guardia sigo erguido toda la noche. He aquí vienen montados parejas de jinetes. Después habló y dijo, ha caído Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses se han hecho pedazos por tierra. Pueblo mío, trillado en la era, lo que he oído de parte del Eterno de los ejércitos, el Elohim de Israel, te lo he anunciado. Bueno, una escena anticipada del juicio a Babilonia, que también ya lo hemos visto antes. Duma, 21:11, carga sobre Duma, que es Edom. Es Edom, ya pasó Moab, ya pasó Etiopía, Egipto, Babilonia, ahorita viene sobre Edom. Y Seir su capital. De Seir alguien me grita, centinela, ¿cuánto queda de la noche? Centinela, ¿cuánto queda de la noche?
Responde el centinela: llegará la mañana y también la noche. Si queréis preguntar, venid otra vez y preguntad. Esto es como más rápido, ¿verdad? Dice María Aleja, o sea, todo esto ya pasó hace 2700 años, hermana Mari. 2700 años, Duma es Edom. Y aquí les pasará tan rápido, ¿verdad? Que lo único que es, llegará la mañana y también la noche. Si queréis preguntad, venid otra vez y preguntad. Rápido, les iba a pasar tan rápido. Y luego hasta carga sobre Arabia, dice aquí. 21:13. Carga de Arabia, en la maleza de las estepas pasaréis la noche, oh caminantes de Dedán, oh moradores de Tema, salid con agua al encuentro del sediento, salid con pan al encuentro del que huye, porque huyen de la espada afilada, y del arco tensado, de la lucha encarnizada. Esto me ha dicho el Eterno: dentro de un año, año de jornalero, todo el esplendor de Cedar será deshecho, y de los héroes de Cedar quedará bien poca cosa. Lo ha dicho el Eterno, el Elohim de Israel. ¿Qué les parece? Ahí está, hasta sobre Arabia. Ya pasó hace 2732 años antes del Mesías que pasó. Y bueno, vamos a seguirle porque estas profecías, todo esto, y como les digo, fueron cosas que se fueron dando en su momento. Ahorita vamos a ver, vean, profecía sobre el Valle de la Visión, después viene sobre Tiro, juicio sobre la tierra. Es decir, todo esto fue cuando arrasaron primero los asirios, luego los babilonios, luego los medos persas que arrasaron también Babilonia. Todo ya estaba dicho. Todo estaba. Y nadie puede venir con que, pero es que hay un doble cumplimiento. ¿Y dónde va a estar dobles cumplimientos con tantos detalles y con tantas ciudades y con tantas cosas aquí ya enmarcadas? No puedes decir que nada más Damasco y nada más lo que tú quieras. ¿Me entienden? Es cosas, ¿verdad?, fuera de contexto. Isaías 22:1, carga del Valle de la Visión, dice: ¿pero qué tienes ahora que subes con los tuyos a las azoteas? Oh tú, llena de bullicio, ciudad turbulenta, urbe desenfrenada, tus caídos no cayeron a cuchillo ni murieron en combate, todos tus caudillos huyeron a una, y sin tiro de arco fueron apresados, todos los tuyos fueron copados cuando se alejaban huyendo. Por eso digo, apartad la mirada de mí, expresaré mi amargura con llanto. No os afanéis en consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo. ¿Vean? Hablando ya de Jerusalén. Porque un día de pánico, angustia y consternación tiene Adonai, el Eterno de los ejércitos, en el Valle de la Visión. Día de socavar muros y de clamores hasta las montañas. Elam, dice, toma la aljaba, Siria irrumpe con carros y Kir saca el escudo. Fíjense nada más. He aquí tus mejores valles llenos de carros y los jinetes apostados frente a la puerta. Ha sido quitada la defensa de Judá y en semejante día miras a las armas de la casa del bosque y veis que son muchas las brechas de la ciudad de David, y recogéis las aguas del estanque abajo y hacéis recuento de las casas de Jerusalén y demoléis casas para reforzar el muro, y entre los dos muros hacéis un foso para las aguas del estanque viejo. Pero no consideráis al que hace que ocurra esto, ni ves al que hace mucho tiempo lo produjo. Aquel día Adonai, el Eterno de los ejércitos, os convocó al llanto y al lamento, a raparse el cabello y a vestirse de saco. Pero he aquí, y este saco no es de bien elegante, sino estaba hablando de un trapo básicamente andrajoso, ¿eh?
Pero he aquí gozo y alegría, matanza de bueyes, degüello de ovejas y hartazgo de carne de vino, y dijiste, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Porque eso el Eterno de los ejércitos reveló a mis oídos, ciertamente este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice Adonai de los ejércitos. Así sea Adonai, el Eterno de los ejércitos, anda, ve a Sebna, ese mayordomo de palacio, que se labra en lo alto del sepulcro y en la piedra se hace un mausoleo. Y dile, ¿qué tienes aquí? ¿A quién tienes aquí que te labras aquí un sepulcro? He aquí el Eterno te aferrará con fuerza y te arrojará con violencia y te hará rodar como una bola sobre una tierra ancha. Ahí morirás y ahí pasará tus esplendorosos carros, oh vergüenza de casa de tu Señor. Te depondré de tu cargo, te quitará de tu puesto. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim ben Hilcías, y lo vestiré con tu túnica, y lo ceñiré con tu cinto, y entregaré en su mano tu poder, y será por padre a los habitantes de Jerusalén y a la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando abra no habrá quien cierre, y cuando cierre no existirá quien abra. Lo clavaré como estaca en lugar firme, y será un trono de honra para la casa de su padre. De él penderá todo el esplendor de la casa de su padre, la prole y la posteridad, y todos los utensilios pequeños de los tazones hasta los cántaros. Aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, la estaca clavada en lugar firme cederá, y la carga que pendía de ella caerá y se romperá, porque el Eterno ha hablado. Y bueno, esa es otra visión. Tiene que ver con el sitio, tiene que ver con los asirios, tiene que ver con acontecimientos pues que se iban dando. Están preguntando acá, dice, es que alguien preguntó acá, entonces dice, o sea, nada de lo que dice Isaías es para cumplirse en el futuro, o sea, nada. Estamos leyendo todo esto, estamos viendo ciudades, estamos viendo reyes, estamos viendo época de Acaz, estamos viendo la época de Acaz, estamos viendo Isaías, estamos viendo época de Ezequías, cuando pagaba el tributo a los asirios, cuando los egipcios quedaron a expensas de los asirios, cuando hasta Babilonia incursionó, cuando Babilonia también quedó sitiada. Pregunta aquí porque pues la pregunta es buena, porque en la mayoría de los lugares te empiezan a sacar citas de Isaías y que en el futuro, y que en el futuro, y que en el futuro. Y lo que estamos viendo es de que desde las profecías mesiánicas, la historicidad, las ciudades, los países, todo se cumplió. Todo se cumplió. De hecho, si se trata del mismo Mesías, ¿qué dijo Yeshua sobre los profetas y sobre sus cumplimientos? ¿Se acuerdan con los que iba camino a Emaús? ¿Qué les dijo? Insensatos y tardos para oír. Y dice que abriendo la boca les explicó todo lo relacionado a él, desde Moisés y los salmos y los profetas, de cómo se había cumplido. Es decir, si había cosas que no se habían cumplido en la historicidad, en la profecía, que estaban entre líneas hablando del Mesías, también se cumplieron sobre el Mesías. ¿Qué es lo que falta de los profetas? No falta nada. Las únicas cosas, escúcheme bien cuál es la diferencia. Las únicas cosas que vienen en los profetas
que tiene una alusión, por ejemplo, apocalíptica, por hablar del libro Apocalipsis, son las expresiones que están conectadas con los juicios que vienen en el día final. Fíjense nada más. Son las expresiones. ¿Como cuáles expresiones, por ejemplo? Hace un Shabbat o dos leímos una expresión donde dice sobre toda la tierra. Y tú ves y dices, a ver, sobre todo el mundo, sobre todo la tierra existente, pues, todo lo que conocemos como nuestro planeta. Y la respuesta es, en contexto, vimos que aquella nación que iba a venir del norte y del oriente, arrasando sobre toda la tierra, estaba hablando de toda la tierra conocida de su época, que básicamente estamos hablando de lo que era el Medio Oriente, el Oriente Cercano y África, o bueno, el norte de África, Arabia, y hoy día pues todo lo que es parte de el centro y el este de Europa, sobre toda esa tierra. Entonces, juicios vinieron sobre toda esa tierra, y lo único que nos queda en los profetas son expresiones alusivas. Hay textos que los hemos leído y los hemos mencionado como juicios, por ejemplo, y vendrá sobre toda la tierra, pero solamente es una alusión. No está hablando de un cumplimiento profético que va a ocurrir, de Isaías o de Ezequiel o de... No, porque todo aquello ya se dio. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Aquí están poniendo 2 Reyes 18:26. Entonces Eliakim, Ben Hilcías y Sebna y Joá dijeron al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en siriaco y nosotros lo entendemos, no nos hables en judío ante la gente. Los que quieran escuchar detalles fíjense sobre lo que está relacionado a esto, está ahí en 2 Reyes 18:26. Ahí tenemos el comentario también, que está relacionado a el sitio asirio. Entonces, todas estas cosas ya ocurrieron. Todo esto no puedes meter aquí a Donald Trump, ni puedes meter al sionismo actual, ni puedes meter a los judíos, ni al Talmud, ni a las sinagogas de ahora. No, aquí no puedes meter todo esto. Todo esto ya ocurrió. De veras, y es que todavía mucha gente pensando en cuestiones de Isaías, que Damasco será destruida, y que Ezequiel 40 y tantos, que el templo, ¿verdad? Y que las medidas, y que dicen es que no eran esas medidas, y es que nunca fueron, y es que todo es solamente cosa de ponerlo en su lugar en la historia y en el tiempo. Y eso ya ocurrió. Bueno, vamos a una más. Tiro, verso 23, capítulo 23. Vean, profecía sobre Tiro. Gemid, naves de Tarsis, porque vuestro puerto está destruido. Al volver de la tierra de Kitim lo han descubierto. Enmudeced, oh habitantes de la costa y mercaderes de Sidón, que recorréis el mar cual viajeros en aguas caudalosas. El grano de Sihor y la cosecha del Nilo eran su ganancia, y había llegado a convertirse en emporio de las naciones. Y esto era una realidad. Cuando ustedes van a la historia y van a los mapas y tú dices Tiro y Sidón, los fenicios eran los que desde antaño habían ocupado los lugares prominentes de la navegación. Ellos eran básicamente los reyes de la navegación en todo el Mediterráneo. Y tenían comercio desde Egipto, el Éufrates, hasta, ¿verdad?, Tarsis y todo Siria, Aram, todo Amón, toda esa zona, el comercio por el mar pues era más rápido. Era un emporio, dice aquí, en las naciones. Pero vean, avergüénzate, oh Sidón, fortaleza del mar, porque dijo el mar: nunca estuve con dolores de parto, ni di a luz, ni crié muchachos, ni hice crecer vírgenes.
En cuanto la noticia llegue a Egipto, se estremecerán por la nueva de Tiro, oh habitantes de la costa, pasad a Tarsis y gemid. Vean, es esta vuestra ciudad divertida de remoto abolengo, cuyos pies la llevan a colonias lejanas, la llevaban a colonias lejanas. ¿Quién decretó tal cosa sobre Tiro? Que regalaba coronas, cuyos comerciantes eran príncipes y sus mercaderes los nobles de la tierra. El Eterno de los ejércitos así lo decretó, para abatir la soberbia de todo esplendor y humillar a todos los nobles de la tierra. Vuelve a tu tierra, oh hija de Tarsis, que el puerto no existe más. Él extendió su mano contra el mar y ha hecho temblar los reinos. El Eterno ha ordenado destruir las fortalezas de Canaán y ha dicho: no volverás a alborozarte más, oh doncella ultrajada, hija de Sidón. Llévate para pasar a Kitim. Dice: pero ni aún allí tendrás reposo. He ahí la tierra de los caldeos, tal pueblo no existía. Asiria lo había fundado, pero para las bestias del desierto. Erigieron sus torres de asedio, destruyeron su ciudadela y la redujeron a escombros. Gemido, naves de Tarsis, pues vuestro baluarte ha sido destruido. Aquel día Tiro quedará olvidada 70 años dinásticos. Al cabo de 70 años, dice, aplicará Tiro, dice, la copla de la ramera. Toma un arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Acompaña con tiento y canta muchas coplas, a ver si se acuerdan de ti. Al cabo de 70 años el Eterno se ocupará de Tiro, y ella volverá a su salario de prostituta, y fornicará de nuevo con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra, pero su paga estará consagrada al Eterno, no se guardará ni se atesorará, porque sus ganancias serán para los que estén delante del Eterno, para que coman hasta hartarse y vistan con esplendidez. Eso es muy interesante porque desde que fue sentenciada Tiro y Sidón, porque eran puertos importantes y eran pues un emporio, dice ahí, cuando caen a manos de los asirios, de ahí en adelante no vuelven a ser levantados. Hasta la época de Roma, finalmente, es el primer lugar donde los romanos llegan, entran y ponen, de hecho hacen un puerto ellos, establecen ahí una colonia y es como la puerta norte, ¿verdad? Donde ingresa, son dos, Jope y la otra es en el norte, o Yafo, ¿verdad? Uno, ya hemos hablado de Yafo, curiosamente, y uno, el lugar por donde sale la buena nueva hacia Europa, pero antes de que saliera, en la época del Mesías, primero entra, ¿ah? Desde la época de los asirios, y es muy interesante porque aquí dice, y ella volverá a su salario de prostituta y fornicará de nuevo con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Lo usaron de lugar de tránsito por los 4 imperios: los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos. Es decir, transitaban todas las naciones por medio de ese punto, ¿verdad? A todo lo que hoy día, desde lo que es Turquía y toda Europa, imagínense nada más. Y está marcado, son detalles que, bueno, si nos pusiéramos a ver detalle a detalle y ciudad tras ciudad y su historia tras su historia y cada puntito aquí, nos basaríamos por toda la serie aquí metidos, ¿verdad? Pero no se trata de eso, simplemente decir, miren cómo el Eterno tiene memoria para cada ciudad, para cada lugar, para cada rincón, para cada puerto. Y pues como lo que dijo pues finalmente se fue cumpliendo pues en su momento.
Vámonos al 24. Juicio, el juicio del Eterno sobre la tierra. Vamos a ver lo que dice. He aquí el Eterno, y vean, ahí va. Eso es lo que les dije hace rato, para que me entiendan. Es lo que les dije hace rato, vean. Fíjense. He aquí el Eterno vacía la tierra y la deja desolada. Trastorna su faz y hace esparcir a sus habitantes. Y hay veces que estos textos los toman fuera de contexto y los usan apocalípticamente hablando. Y muchos de esos son los que dicen, ves, es que esto falta, porque va a vaciar toda la tierra y la va a dejar desolada, y entonces el apocalipsis, y empiezan con eso, y la pregunta es, a ver, ¿pasó esto o no pasó? Porque otra vez está hablando de la tierra de su momento, la tierra de su contexto, pues, porque vean más adelante aquí, ven, 4, de duelo está la tierra, se reseca, languidece el universo. Por ejemplo, en esta versión ponen esta palabra, entonces el universo, pues ¿de qué está hablando? Dice el universo, se marchita, los encumbrados de la tierra desfallecen. Esta es una escena apocalíptica, es como el apocalipsis de Isaías. Pero la pregunta es, a ver, ¿falta algo que se cumpla de aquí? No. Esto ya pasó en su contexto. Vaciar la tierra habla de toda esa región que va a ser juzgada, de todas esas naciones. Van a ser desoladas. Pero son expresiones, por decirlo, que nos dan una escena de lo que va a pasar en el futuro. Pero como escena, no como cumplimientos que falten. Por la pregunta que me hicieron hace rato de que, a ver, ¿no falta de veras nada? Si ustedes van a Isaías y van verso a verso, capítulo a capítulo, y van viendo, todo en su contexto está detallado para su cumplimiento en su momento. ¿Sí? No para reservar algo para el futuro. No, simplemente podemos tomar expresiones que parecen escenas del futuro. Sí, pero no quiere decir que van a ocurrir ahora, sino son escenas. Vean, otra vez, he aquí el Eterno vacía la tierra y la deja desolada, trastorna su faz y hace esparcir a sus habitantes. Lo mismo al pueblo que al ministro, al siervo que a su señor, a la criada que a su señora, al comprador que al vendedor, al prestamista que al prestatario, al acreedor que al deudor. Queda la tierra enteramente vaciada, vean. ¿Cuál tierra? Queda totalmente saqueada. El Eterno ha pronunciado esta palabra. De duelo está la tierra, se reseca, languidece el universo, se marchita. Los encumbrados de la tierra desfallecen, la tierra fue contaminada por sus moradores, porque transgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Vean, hablando del primer pacto, entonces está hablando básicamente de la tierra, de su contexto y específicamente sobre Israel, porque ellos son los que tenían las leyes, el derecho y el pacto. 6. Por eso una maldición devora la tierra y sus habitantes lo pagan. Por esta causa los habitantes de la tierra son consumidos y la humanidad ha disminuido. El vino nuevo languidece, marchítase la vid y gime el corazón. y gime el corazón. Otrora alegre. Cesa el júbilo de los panderos. Cesa el bullicio de quienes se divierten, cesa la armonía del arpa. Ya no se bebe vino entre canciones y licor sabe amargo al que lo bebe, quebrantada está la ciudad del caos, toda casa está cerrada para que nadie pueda entrar. Hay lamentos en las plazas por la falta de vino, todo gozo se ha ensombrecido y dice la alegría se ha ido de la tierra.
En la ciudad solo quedan escombros, sus puertas han sido heridas con la ruina. En medio de la tierra y en medio de los pueblos sucederá lo que en el vareo del olvido, o en el rebusco después de la vendimia. Dice: a causa de la majestad del Eterno alzarán la voz desde el poniente diciendo: aclamad desde el oriente al Eterno, de las costas del mar al nombre del Eterno Elohim de Israel. Desde el confín de la tierra oímos cánticos, exaltad al justo. Pero yo digo: qué dolor hay de mí. Los traidores traicionan traidoramente. Terror, fosa y red sobre ti, oh morador de la tierra. El que escape del grito de pánico caerá en la fosa, el que salga del fondo de la fosa quedará atrapado en la red. Las ventanas de lo alto se han abierto, se conmueven los cimientos de la tierra. La tierra se sacude y se agrieta. Vean, por ejemplo, esta escena. La tierra se deshace en pedazos, la tierra tiembla una y otra vez. Hay personas que toman ese texto y dicen: mira, es que este es del Apocalipsis y que la tierra y se va a agrietar y se van a abrir y se va a partir y... ¿Me entienden? Pero esta escena, aunque podía ser una figura del juicio final, por otro lado está hablando también de todo el juicio que vino sobre pues todo lo que era Israel y sus alrededores. Porque, por ejemplo, la sequía hace que se agriete la tierra. Y para que haya sequía, primero, por ejemplo, vinieron, por ejemplo, en el caso de los asirios, ellos talaban todo. Y ahí vimos un texto donde decía, ¿verdad?, que hasta fue castigado el Líbano por la tala, hasta que vino los babilonios y evitaron eso. Pero eso hace que se agriete la tierra y se desquebraje, que se haga en pedazos. Pero por otro lado, ¿verdad?, no puedes agarrar y decir: está hablando del mundo, ¿verdad?, que está despedazando. Tiembla una y otra vez, la tierra se tambalea, por ejemplo esto, vacila como un ebrio, se tambalea como una barraca, tanto le pesa su pecado, se desploma y no se alza más. Esta figura pues está hablando de las condiciones en las que estaba, en este caso, por ejemplo, Israel, ¿verdad? Y cómo en una figura pues te está mostrando una escena de cómo estaba todo el pueblo. Pero hay quienes toman este texto y de hecho lo meten en a donde se les ocurre, ¿verdad?, sobre un juicio final. Mira, es que se tambalea y vacila, incluso cuando en aquella época hablaban que los de Nibiru y que esto, y que iba a hacer que se tambaleara y que anduviera como borracha y que, o los polos magnéticos, o bueno, y cada quien pone su, ¿verdad?, su explicación o lo que sea, pero tratando de decir que eso va a ser en el futuro. Pues no necesariamente dentro de todos los cumplimientos. Puedes ver una escena de un juicio, pero no necesariamente está hablando directamente para que tú lo asocies a una escena futura, no fuera de contexto, sino cómo se apreciaba, por ejemplo, la tierra de Israel así, ebria, por tanto pecado, dice, tanto le pesa su pecado, se desploma y no se alza más. No significa que esta tierra y los habitantes esté actualmente en una condición, por ejemplo, parecida, ¿no?, por el pecado. Sí, pero no significa que eso sea cumplimiento para nosotros. Para nosotros está Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis tienes lo que quieras y es peor que la tierra se tambalee. 21. Aquel día el Eterno castigará en lo alto al ejército de las alturas y a los reyes de la tierra en la tierra. Se agruparán en montones y quedarán encerrados, presos en mazmorras. Después de muchos días serán visitados. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando el Eterno de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y el esplendor esté delante de sus ancianos. Y, por otro lado, aquí puedes ver la respuesta. Aquí la puedes ver.
cuando el Eterno de los ejércitos reina en el monte Sión y en Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió eso? Y bueno, para terminar en al menos esta sección, porque ya al rato después viene un cántico de exaltación, entra en otro tema, entra en otro tono, no en otro tema, en otro tono. Se habla más adelante incluso del regreso, el exilio y cosas que tienen que ver con Israel, pero aquí termina una escena de castigo a las naciones. Ahí va. Todo, pregunta aquí Alejandra, todo eso de acontecer en aquel día estaba hablando otra vez del juicio que el Eterno iba a usar por medio primero de los asirios, luego los babilonios y finalmente los medos persas, que iban a estar castigando todas estas naciones, iban a limpiar la tierra, iban a hacer una depuración, iban a quedar solamente los afligidos, los únicos que iban a quedar en la tierra, los demás iban a ser exiliados, llevados. De hecho, más adelante vamos a ver, dice Efraín va a ser castigado, hay un título que dice aquí condenación de Efraín, por ejemplo. Sí, pero todas estas situaciones proféticas son las que se iban a dar desde el sitio asirio, babilonio, hasta el medo persa. Y a cada país, y a cada ciudad, y a cada pueblo, y a cada gente, y todo ese proceso, 70 años para Israel, por ejemplo, ya vimos que se le marcó a Tiro y Sidón, se le marcó a Gaza en Filistea, a Edom, a Moab, a Egipto, a Etiopía, Arabia, todos estos se fueron dando aquel día, y aquel día es el día que estaba determinado para juzgar. Pero otra vez la profecía se extiende y, por ejemplo, a Moab se le habló aquel día el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque estaba la moabita, ¿verdad? Que tenía ahí un remanente con David y todo lo demás. Pero a lo que voy es la profecía, como incluía hasta el Mesías, ¿sí? Y en Isaías de pronto abre estos enlaces. Lo único que nos queda es cuando vemos esto y dice: el Eterno reina en el monte Sión y en Jerusalén, y el esplendor esté delante de sus ancianos. Según lo que hemos estudiado, ¿qué es esto? Pues todo lo que vieron también los profetas, sobre todo Daniel, de esta roca que cae y que tumba a todos esos imperios que habían barrido a todas las naciones, que habían hecho todo lo que estamos leyendo, y es establecido el monte del Eterno ahí, que es la voluntad del Padre por medio del Mesías, y puesto en Jerusalén, y el esplendor delante de sus ancianos, todo aquel remanente que finalmente entró y fueron los que hicieron el parteaguas entre la historia pasada y la historia presente. No sé si me explico sobre este tema, pero en estos puntos es cuando la profecía se abre y dices: hasta acá ya vemos al Mesías. Sí, vemos naciones, vemos países, vemos juicios, vemos que arrasan, que la tierra, que esta nación, que esta otra, pero siempre está abarcando finalmente hasta el día que viene, porque en el libro de Daniel es muy claro: los imperios, los reyes, dice, pero vendrá, dice, un reino, dice, que no tendrá fin, y ahí no hay escapatoria, es la venida del Mesías. ¿Qué es lo malo? Lo malo en el dispensacionalismo, que te dicen: es que es el reino futuro, milenialista, el milenio, y que no ha llegado, y entonces ya te despedazan todo, y hacen una locura, y empiezan a decir: es que Damasco, y es que también Egipto, y Egipto es y Etiopía es este otro país, y Arabia es este otro país, y que los árabes, ¿me entienden? Y ya es cuando hacen una descomposición, y por eso luego al rato nadie entiende nada. Y están esperando que Damasco sea destruida, y están esperando que el sirio aparezca, y están esperando que Donald Trump no sé qué, y los judíos, y que la tierra, y que el templo, ¿me entienden? Y ya todo eso es un desastre.
Y ya todos ya nada más están pensando en lo que les dice el dispensacionalismo en sus textos descontextualizados. Pero no, pero la historia la profecía te la va mostrando, te lo va enmarcando y te va diciendo qué país, qué aconteció, cómo les iba a acontecer, cómo iba a ser el remanente, cómo iba a concluir todo esto y finalmente en dónde estaba la esperanza, que era pues el Mesías. Y aquí lo dice muy claro: cuando el Eterno de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén, y el esplendor esté delante de sus ancianos. ¿Cuál esplendor? Pues obviamente la presencia divina, el Ruach HaKodesh, y ya todo lo que ya hemos hablado, además sobre la venida del Mesías y el reino acercado. Así que pues bueno, es cosa solamente de leer cada dato, cada ciudad, cada ocasión, cada país, y acompañado del libro de los reyes, vayan leyendo esa parte donde viene del rey Acaz, donde viene toda esa época, ¿verdad? Hasta el 722 del sitio asirio contra el reino del norte, las amenazas del reino asirio contra Judá y todo, pues hasta el exilio, y se van a dar cuenta que ahí están esos detalles. Bueno,